¿Tienen alguna pregunta sobre los temas pasados? También puede ser. Podemos repasar algo que no se haya entendido bien o algo que les haya dado palma recientemente. No sé. ¿Alguna duda? ¿Alguna? No, pero bueno, creo. Ok. ¿Qué les dieron en la última clase? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué hicieron? Lo último que nos dio fue árboles rojonera Ujú. y lo... Pero Rojo Negro sí lo llegamos a ver, no lo iba a dar el miércoles. Creo que fue que vimos No, árboles pero binarios. subió las láminas, pues, pero no sé. Ok. Entonces, digamos que hasta ahora no sabe muy bien qué es árboles rojo negro, ¿no? Si nada más subieras láminas, en teoría Ah, no yo sé qué saben. es, pero no, o sea, no entiendo cuáles son los beneficios de un árbol rojo negro. Ok, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Y lo que sí les dieron, que es la base para esto, es árboles de búsqueda binaria, ¿verdad? Eso sí, Sí, que es la introducción para poder ver después árboles rojo negro. Ok, fino. Ok, primero que nada, ya creé una nueva tarea para esta semana. La entregas para hasta la semana que viene, obviamente, como siempre, porque ya la semana que viene es el contest, que es el examen final, digamos, y ya la semana que viene, al final de la semana, tendrían su nota. Eh, ok, es un solo problema y el problema se llama binary search, pero el problema no es implementar binary search. El problema es, tienen que intentar resolverlo con un árbol rojo-negro, y bueno, tienes que responder ciertos queries de entrada. Vamos a ver si... Vamos a compartir esto primero y luego voy para allá. Luego voy para la clase. Eh, bueno, te dan un arreglo ordenado, es lo que dice acá. Y te dan un arreglo ordenado y te dan un número de queries. Entonces te dan primero todos los elementos del arreglo y te dicen, por ejemplo, un número, y tienes que decir en qué, o sea, cuál es su posición en el arreglo. ¿Ok? Pero para esto no quiero ni que utilicen vectores ni que utilicen búsqueda binaria. Quiero que utilicen un árbol rojo-negro. Entonces, la evaluación va a ser, obviamente, su implementación de árbol rojo-negro y, bueno, obviamente, si la solución da aceptado o no, y etcétera. Pero bueno, es simplemente eso. Te da una lista de números ordenados y te da un poco de queries. Y el query significa, por ejemplo, qué posición es. Por ejemplo, aquí te dan el 2, el 4, el 7 y el 9. Eh, ¿Cuál es la primera vez que aparece el 7? Aquí, en la posición 2. Cero indexado, ¿no? Ok, ¿cuál es la posición del número 10? Bueno, no aparece, imprimo -1. ¿Cuál es la posición del 4? Es en la posición 1, estamos cero indexando. ¿Y cuál es la posición del 2? Bueno, es la posición 0. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Y no quiero que utilicen, como les dije, ni vectores ni búsqueda binaria. Entonces, la idea es ni listas enlazadas, o sea, solo pueden utilizar árbol rojo-negro. Ok. Entonces, para eso, bueno, primero tenemos que ver qué carajo es un árbol rojo-negro y todo eso. Profe, pero cuando Ajá, dice no usar vectores, o sea, se refiere a que pero podemos usar los arreglos normales, ¿no? Eso, o eso no tampoco. está incluido tampoco eso. Ok. Tampoco. La idea es que utilicen una estructura dinámica, como hicimos con las listas enlazadas, que son estructuras dinámicas porque tú vas, digamos, haciendo mallocs o haciendo news de ciertas nuevas estructuras, porque un árbol, digamos, que es recursivo, ¿no? Ahorita vamos con eso, pero en un árbol tienes una raíz y luego tienes unos nodos hijos, entonces cada nodo hijos tienen, digamos, una referencia a más hijos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces la idea es que creen una estructura basada en una clase que ustedes mismos definan. Y bueno, vamos a ir ahorita con la clase y vamos a empezar a tener un poco más de idea de qué es lo que se quiere. Pero bueno, no se pueden utilizar ni vectores, ni arreglos de C, ni nada. O sea, quiero que creen una nueva clase que sea su árbol rojo del árbol rojo-negro y con eso implementen una solución. ¿Sí?
A ver, no he visto el Mm, chat. Ok. Ajá, entonces, el problema ya está también en el Classroom. Si lo ven acá, por ejemplo, ya está acá, está el link del problema y dice, bueno, solo pueden utilizar una solución que utiliza esta estructura de datos. Quizás es buena idea colocar, no se puede utilizar ni vectores ni arreglos. Ni búsqueda binaria. Exacto, exacto. Gracias. Bueno, es que para una búsqueda Bueno, binaria necesitas profe, una regla. Buenas. profe, una pregunta con respecto a esa palabra estructura de datos ahora que lo menciona. Cuando nosotros usábamos la palabra reservada struct, era para generar o sea, al definir una estructura de datos, ¿correcto? Sí, exacto. Un struct es una clase donde todos los componentes son públicos. Una clase donde todos los componentes, por eso, pero en resumida, yo puedo decir que, o sea, se lo pregunto más por tema yo ya hice el laboratorio, pero se lo pregunto es por tema de comentarlo, pues, al momento de yo explicar lo que estoy haciendo, por eso es que le pregunto, pues, al momento de, por ejemplo, yo usé struct y cuestión para lo que hice. No, o sea, no Entonces, importa si utilizas clase o struct. Eso no lo tienes que explicar porque utilizaste clase o utilizaste struct, por ejemplo. eh, Simplemente explica o sea, las funciones que están dentro de la clase o cada componente de tu struct, pues. o sea, ¿Sí? yo lo que decir, por ejemplo, qué sé yo, lo de pilas, entonces, yo decía, bueno, creo una estructura de datos, por eso que le estoy preguntando cómo se llama en términos más técnicos, por así decirlo. Pero no es necesario decirlo entonces. O ¿Cómo qué? ¿No sea, es necesario? no es necesario decirlo. O sea, decir, genere la estructura tal. Bueno, o sea, si lo puedes, o sea, si no es totalmente descriptivo el nombre, por ejemplo, si tú creas una clase que se llame árbol, pues la clase implementa un árbol, ¿no? En este caso, por ejemplo, que le estoy pidiendo un árbol rojo-negro, pueden crear una clase que se llame RB-Tree, que es Red Black Tree o árbol rojo-negro, y eso es suficientemente descriptivo. Lo que no es descriptivo es qué hacen tus funciones, ¿sí? Ok. Al struct, ¿puedo en los comentarios llamarle a la clase o simplemente struct? Lo que tú quieras, puedes llamarlo clase, puedes llamarlo struct, porque un struct en C++ es simplemente es una clase, Dice ¿ok? que la clase es porque todos sus atributos son públicos, ¿sí? Y los métodos también. Los del struct sí, las clases por default son privados. Ok, Ujú, ok. No, bueno, es para saber, se lo pregunto por tema de comentario, pues nada más ujú, al momento de comentar el código. sí. Ok. Quería compartir yo esto acá. Sí. Ok, entonces, bueno, vámonos primero con árboles, ¿ok? Vamos a explicar varias cositas que son árboles, por un lado, que es un árbol de búsqueda binario, y luego nos vamos con los árboles rojo-negro. Entonces, en un árbol es una estructura de datos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tiene inicialmente un nodo, y el nodo, digamos, el primerito de todos, se le llama la raíz. Entonces, ay, ¿por qué se borró? Ok, se borró. Y este se le llama raíz, ¿ok? Luego tú tienes otros nodos, que son los hijos de esa raíz, por ejemplo. Un árbol puede tener muchos hijos. O sea, un nodo, cada uno de estos punticos es un nodo, ¿no? Y esto que está acá se le llama un arco, y es un arco entre ambos nodos, ¿no? Un segundo, que ahí entró. Ok, entonces esto es un arco entre ambos nodos. Entonces, este nodo que está aquí, que es el primerito, se le llama raíz, pero también es un nodo, ¿no? Nodo raíz. Y estos son simplemente nodos internos, ¿ok? Y bueno, un árbol, digamos que pueden tener muchísimos niveles hacia abajo. Y los nodos que están en el último nivel, estos que están acá, digamos, los que están más abajo, se les llaman hojas, ¿ok? Nodos hojas. ¿Sí? Entonces, fíjense que
un nodo, si queremos implementar, por ejemplo, un árbol, un nodo es una estructura recursiva en el sentido de que tú creas esta clase y ya tiene un apuntador a un arreglo de hijos. Entonces, este es un hijo, este es otro hijo, este es otro hijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este señor que está acá también tiene un arreglo de hijos que serían este y este, ¿no? Entonces, bueno, eso es un árbol tal cual. ¿Esto sí lo comprenden todos o hay alguna duda con respecto a esto? O sea, un nodo es simplemente, digamos, un puntico. Inicialmente tú tienes un apuntador a tu nodo raíz, ¿verdad? O sea, capaz puedes tener apuntadores a otros nodos si te interesa, dependiendo de tu estructura de datos, pero normalmente lo que tú tienes es un apuntador a la raíz y mediante la raíz tú accedes, digamos, a este nodo que está acá o a este nodo que está acá. ¿Cómo accedo? Bueno, si estoy acá, yo puedo bajar para acá primero y luego bajo para acá, si quiero acceder a ese nodo. Entonces, es una forma, o sea, puedes recorrer el árbol para buscar algún nodo que te interese. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? Si no, continúo. Ok, entonces esto es un nodo, esto es un árbol bastante genérico. Y como les dije, por ejemplo, este nodo que está acá, el nodo raíz, tiene 3 hijos, ¿verdad? Y este nodo que está acá tiene 2 hijos. Ahora, si cada nodo del árbol tiene a lo sumo 2 hijos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, piensa que cada nodo solo tiene 2 hijos, ¿verdad? A esto se le llama un árbol binario. Binario, ¿por qué? Porque el grado, digamos, el grado se le llama la cantidad de nodos adyacentes que hay para un nodo. Fíjense que el grado de cada nodo es a lo sumo 2. Es decir, este tiene 2 adyacentes, este tiene 2 adyacentes, este tiene 2. Este no, bueno, tiene el papá solamente, pero digamos, no tiene hijos, ¿verdad? Y este tiene un solo hijo y este no tiene hijos. Entonces, definiendo las hojas de forma diferente las hojas son aquellos nodos que no tienen hijos, ¿verdad? Entonces, este no tiene hijos, este no tiene hijos, este no tiene hijos, este no tiene y este tampoco. ¿Sí? Y aparte, este es un árbol binario porque, bueno, cada nodo tiene a lo sumo 2 hijos. Es decir, que este árbol que está acá al lado no es un árbol binario porque tiene 3 hijos ya a la raíz, ¿no? Ok. Entonces, este es un árbol binario. Ahora, un árbol de búsqueda binario, o creo que según lo viene el contenido, se le llama ABB, por árbol de búsqueda binario, exacto, pero normalmente en inglés, que es donde más hay documentación, se le llama BST, que es Binary Search Tree, ¿no? Que es lo mismo por inglés. Entonces, esto es un tipo de árbol binario específico. Es decir, es un caso particular de un árbol binario, a esto me refiero. Y entonces cada nodo, por ejemplo, vamos a tener una llave dentro de cada nodo. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esto es un 5. O estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Aquí hay un 3, digamos. Aquí hay un 1. Aquí hay un 4. Digamos que aquí hay un 7. Aquí hay un 6. Y aquí hay un 10, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a poner otro nodito más. Para poner un ejemplo. 2. Ok. Entonces, primero que nada, cada nodo va a tener 2 hijos, ¿ok? Para un árbol de búsqueda binario. Un hijo izquierdo, que para el 5 sería este que está acá, y un hijo derecho, ¿ok? El hijo izquierdo cumple con la propiedad de que el subarárbol que está debajo del hijo izquierdo, todos los valores que están en ese subarárbol son menores al del papá. Es decir, el 3 es el hijo del 5. Entonces el 5 es el papá del 3, ¿sí? Todos los nodos que están en este subarárbol, que voy a pintar acá de otro colorcito, no sé, vamos a poner aquí. Todos estos nodos, ¿verdad? Tienen que tener un valor que sea menor o igual al del papá del 3. Y todos los nodos que estén debajo de este subarárbol, ¿verdad? Tienen que tener una llave que sea mayor o igual al del papá, al 5. Entonces, esto quiere decir que el subarárbol, a esto lo llamamos un subarárbol porque digamos que el árbol completo es todos los nodos, ¿verdad? Esto es un subarárbol ¿de quién? Del 5.
porque bien, o sea, si te vas hacia abajo por el hijo izquierdo, bueno, tienes este árbol, digamos, porque aparte del árbol es una definición recursiva. Fíjense que esto que está acá es un árbol, ¿verdad? Si tú te vas para abajo en un nodo, lo que tú tienes también se puede definir como un árbol, donde el 3 sería la raíz. Si te sigues yendo para abajo y te vas, por ejemplo, para el 1, este sería otro subaárbol, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, si tú estás parado en el 5, mi subaárbol que empieza con la raíz de mi hijo izquierdo, que sería el 3, todos esos nodos tienen un valor menor o igual al del nodo papá, el 5. Y todos aquellos nodos que están del lado derecho, empezando desde el hijo derecho del nodo 5, tienen una llave mayor o igual a la del 5. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen ustedes que esto es útil? ¿A qué me puede ayudar que este árbol esté definido de esta manera? Porque podemos encontrar el elemento en orden del logaritmo de n. No tenemos que recorrer todo un arreglo si tuviéramos un arreglo. Bueno, todavía no llegamos ahí, pero esto es un árbol de búsqueda, ¿ok? Entonces, si es de búsqueda, una de las cosas que podemos hacer fácil con este árbol es buscar algo. ¿En qué sentido? En que podemos tener un algoritmo para buscar un nodo. Es decir, si yo vengo y te pido, ok, existe el nodo 4 en este árbol, ¿cuál es una manera fácil de buscarlo? Te paras primero en la raíz, ¿verdad? Si el valor que te estás buscando es menor o igual, pues si es igual, estás parado en el nodo. Si es menor, te vas al hijo izquierdo, ¿verdad? Porque si el nodo existe en este árbol, tiene que estar del lado izquierdo. Si el valor que estoy buscando es menor al de este nodo, ¿verdad? Si estoy buscando un nodo que tenga un mayor valor que el de la raíz, me tengo que ir al lado derecho y buscarlo, ¿verdad? Entonces fíjense que esto, pues nos permite hacer un algoritmo que sería, me paro en este nodo, como el valor que estoy buscando es 4, es menor que 5, me voy hacia la izquierda. Ahora me paro acá, veo que 3 es menor que 4, entonces ahora me tengo que ir hacia el lado derecho. ¿Sí? Y llegué al 4, ¿verdad? Entonces fíjense que un árbol de búsqueda binario me permite buscar un valor de una manera algorítmica. Es decir, hay un proceso que tú sigues y vas a llegar al nodo o no. Porque, por ejemplo, si ahora yo busco 4,5, pues voy a llegar hasta el 4 y voy a ver si él tiene un hijo a la derecha, porque 4,5 es mayor que 4, ¿no? Pero veo que no tiene, y entonces la búsqueda, el resultado de la búsqueda es nulo, ¿verdad? No encontré ningún nodo cuyo valor es 4,5. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que todavía no lleguemos hasta ya lo del orden logarítmico? Porque tú puedes tener un árbol de búsqueda binario que sea el siguiente: 10, 9, 8, 7, 5 y así sucesivamente hasta que llegues al 1. Entonces, esta es la raíz del árbol, digamos, y fíjate que aquí hay, digamos que n es la cantidad de nodos que tiene el árbol, ¿verdad? Aquí tienes, por ejemplo, n igual 10. Hemos insertado 10 nodos en este árbol, que, o sea, sí es una línea recta, pero cumple con la definición de árbol y de árbol binario, porque cada nodo tiene los sumo dos hijos, ¿verdad? Ahora, fíjate que si yo quiero buscar, si yo te hago query de 1, o sea, te pregunto, ¿el 1 existe? ¿Cuál es el tiempo de complejidad que tomaría esto? Orden n. Exacto. Entonces, el query aquí en este caso me tomaría orden n. Ok. Entonces, ok. Y si yo decidiera insertar un nuevo nodo, ¿cómo tú harías? ¿Cómo haríamos primero? Vamos a volver al caso anterior. Ahí con- okay. Supongamos que acá vamos a insertar 4,5, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tendríamos que pararnos en la raíz y hacer la comparación de si es menor Exacto. o mayor. Si 4,5 es menor que 5, me voy para la derecha. Si es mayor que 3, por ejemplo, perdón, me voy para la derecha. Si es mayor que 3, ahora me voy para la derecha. Ahora 4,5 es mayor que 4, entonces me voy para la derecha. Llegué a un lugar donde apunto a nulo, entonces aquí yo puedo insertar el 4,5. ¿Sí? Ok.
Ahora, si yo en este árbol que está acá, yo te pido inserta el número 0, pues me tengo que ir izquierda, 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 y aquí voy a poner el 0. ¿Sí? Y eso también me toma tiempo n, ¿sí? Que es el número de elementos. Ahora, nosotros vamos a definir es una definición sobre los árboles, una propiedad que tienen los árboles, que es la altura. Bueno, es una definición. Es la altura del árbol. ¿Qué es la altura del árbol? Es la mayor distancia de la raíz a una hoja cualquiera. Es decir, si esta es la raíz, que es el 5, ¿verdad? Fíjense que esto es una hoja, esto es una hoja, esto es una hoja y esto es una hoja. ¿Y qué definimos como distancia? Bueno, la mayor cantidad de nodos por la que tengo que pasar hasta llegar a ese nodo, ¿no? Entonces, veamos. Del 1 al 2, perdón, del 5 al 2, tengo que pasar por el 3, tengo que pasar por el 1 y luego llego al 2. Entonces, mi distancia aquí, o la distancia desde el 5 al 2 es igual a 3. Lo mismo pasa con la distancia del 5 al 4,5, la distancia es 3. Y la distancia del 5 al 6 es 2, ¿sí? Y la distancia del 5 al 10 también es 2. Entonces, ¿cuál es la altura del árbol? La mayor de todas estas distancias. Es decir, la mayor distancia desde la raíz a una hoja. Es decir, que mi altura es 3. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿cuál es mi altura? Olvidando este 0 que está acá. Bueno, mi altura aquí sería n, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque la altura, por cierto, se le denomina h por height, por altura en inglés y listo. Ok. ¿Por qué la altura es una propiedad interesante de los árboles? Porque fíjate que cuando ustedes buscan un elemento o cuando insertan un elemento, ustedes tienen que bajar en el árbol a lo sumo tanto como sea la altura. ¿Sí? Es decir, que la altura es una propiedad que acota superiormente el tiempo que te tomaría insertar un elemento o buscar un elemento. O borrarlo también, porque se puede borrar. Borrar un elemento en un árbol de búsqueda binaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Ok, Álvaro? Ok. Entonces, cada una de estas operaciones toman el tiempo que sería la altura. Entonces, si yo quiero tener un árbol de búsqueda binaria, ¿verdad? Si yo quiero tener un ABB cuyas operaciones no sean de tiempo O de n, sino O de log n, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, escoger bien la raíz. Exacto, o escoger bien la raíz o buscar unas propiedades que si yo siempre las mantengo, unos invariantes, que si yo siempre las mantengo, me aseguren que la altura del árbol esté acotada superiormente por el logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, ahí es donde llegan los árboles rojo-negro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un árbol rojo-negro? Es un ABB, ¿verdad? Pero que cumple unas invariantes. Ok, entonces, el material de todas maneras está, yo le puse varios links en el spreadsheet, en el Excel. Uno de los mejores es el de la Universidad de Michigan, pero el de Wikipedia también como que te da, digamos, una iniciación a esto, a todos los árboles rojo-negro.
Entonces, primero que nada, antes de definir cuáles son las invariantes que cumple un árbol rojo-negro, ¿ok? Tenemos que definir, bueno, que un árbol rojo-negro, ¿por qué se llama rojo-negro? Porque existen dos tipos de nodos. Nodos rojos, ¿ok? Y rojos negros. Y, ok, entonces, a partir de acá, nosotros vamos a definir ciertas propiedades que va a cumplir mi árbol rojo-negro. Bueno, en el link de Geeks for Geeks también estaba bueno para el inicio. A ver, no me deja subir, ok. Ok, entonces, exacto, cada nodo entonces va a tener alguno de los dos colores, o es rojo o es negro, pero siempre tiene que tener un color. Tienes una propiedad que se llama la propiedad de la raíz, que es que la raíz siempre es negra. Tienes la propiedad roja, que es que un nodo rojo no puede tener un hijo rojo. ¿Ok? Entonces tenemos propiedad de raíz, que es que la raíz siempre va a ser negra. La propiedad roja, que es que un nodo rojo no puede tener un hijo rojo. Y, exacto. Y la propiedad negra, que es la más interesante, que es que cada camino desde un nodo cualquiera a una hoja pasa por la misma cantidad de nodos de color negro. A una hoja del subárbol de ese nodo. Del subárbol. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos primeritos. Entonces, tienes, por ejemplo, voy a pintar con colores, o sea que estos tres nodos que estoy pintando acá son negros. Ajá, esto que está acá es un árbol rojo negro. Y bueno, dijimos antes que se me olvide, es un árbol de búsqueda binaria, es decir, tiene que ser un árbol binario primero que nada. ¿Ok? Entonces, ¿es un árbol rojo negro? ¿Alguien? ¿Es un árbol rojo negro, sí o no? Yo creo que sí. Ok. A ver, este árbol que está acá, sí es un árbol rojo negro. Este árbol que yo pinté anteriormente, no. ¿Por qué? Fíjense, esto es una hoja, ¿sí? La distancia desde la raíz a la hoja es de 2. Y la distancia desde esta raíz a esta hoja es de 1. Entonces, este nodo no cumple con la propiedad negra. Es decir, si yo me voy a una hoja que es descendiente de este nodo, todas ellas tienen que tener la misma distancia o la misma cantidad, o sea, tienen que pasar por la misma cantidad de nodos negros. Fíjate que aquí yo paso por este nodo negro y por este nodo negro. Son dos. Aquí yo pasaría por uno solo.
Pero ahora, si yo cambio este nodo, por ejemplo, y le pongo, tiene color rojo, fíjate que ahora tú no pasas por dos nodos negros para llegar hasta abajo, ahora tú pasas por uno solo. Y lo mismo pasa con esta y lo mismo pasa con esta. Entonces, aquí en este caso sí sería un árbol rojo-negro, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Y esto que está aquí sería un árbol rojo-negro? No, porque un nodo rojo no puede tener un hijo rojo. Perfecto. Y si este lo pinto de rojo y el otro, este lo pinto de negro. No, porque la raíz tiene que ser negra. Exacto, la raíz tiene que ser negra y aparte, si yo me voy hacia abajo a este nodo, yo le llego mediante dos nodos negros. Bueno, mediante un nodo negro. Exacto, mediante un nodo negro y este es el segundo. Entonces, paso por dos nodos negros. Y a este yo llegaría mediante un solo nodo negro y a este yo llegaría mediante un solo nodo negro, ¿no? Entonces, viola varias propiedades. Ahora, vamos a imaginar que, por ahora no voy a ir con las operaciones, ¿no? Vamos a imaginar primero que eh, estas propiedades están cumplidas para para un árbol que nosotros tenemos en un momento dado, ¿no? Bueno, resulta que si esas propiedades se cumplen, una de las cosas que se cumplen, que las tengo por aquí, déjame buscar el chuletario, exacto. Yo tenía por acá una nota que estaba muy bien explicada. Un segundito. Ujujú. Eh, mm, ujú, ujú. Bueno, eh, exacto. Si tú tienes un árbol donde todas estas propiedades se cumplen, tú vas a tener que la altura del árbol es menor o igual al logaritmo en base a 2 de n, ¿ok? Donde n es la cantidad de elementos. ¿Y por qué se cumple esto? No lo voy a probar, pero la demostración viene por la siguiente idea. El camino más grande de la raíz a una hoja y el más corto no difieren en más del doble. No difieren en más del doble. Obviamente no lo voy a mostrar porque no tenemos tanto tiempo, pero bueno, esta es una propiedad que si se cumple, lo que te da como consecuencia es esto que está aquí arriba, ¿ok? Que es que la altura termina siendo logarítmica. Dame un segundo, que tengo que montar unas arepas. Dame 3 segundos. ¿Pero se entiende más o menos la propiedad? O sea, obviamente no les estoy demostrando nada, pero mi pregunta es si se entiende qué se quiere decir con el camino más largo y el camino más corto de una hoja. Sí. Ok. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? De lo que les he dado hasta ahora, de alguna de las propiedades del árbol rojo-negro, eh, no sé, ¿qué otra cosa podría ser? Sí, exacto, la propiedad roja, la propiedad negra, la propiedad de la raíz, ¿alguna de esas? ¿No? Ok. ¿Cómo creerían ustedes? O sea, necesitamos primero que nada un árbol de búsqueda binaria, o sea, el árbol tiene que ser binario, ¿verdad? Pero aparte va a tener que ser un árbol rojo-negro. Entonces, vamos a suponer que empezamos con un árbol vacío, ¿ok? Y van a insertar el primer nodo. Bueno, primero que nada, cada nodo que ustedes vayan insertando tiene que tener un color, ¿verdad? Ahora, si ustedes insertan un primer nodo, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿tienen inicialmente un árbol vacío? ¿No tiene nada?
y van a insertar un primer nodo. ¿Qué harían ustedes? Agarro el que va a ser la raíz y lo pongo de color negro. Exacto, porque si lo coloco de color rojo, ya ahí viola la propiedad más básica, que es la de que la raíz es negra, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Eso ya casi terminó. Ok. Y si yo inserto un segundo nodo, ¿verdad? En ese árbol, ¿de qué color sería ese nodo? Puede ser rojo o negro. ¿Seguro que puede ser negro? Sí, pero me tendré que cuidar del otro hijo, ¿no? Ya voy para allá. Segundo, estoy casi terminando acá. Ok. Fíjate que ese segundo nodo que yo inserto no puede ser negro. Ya vamos a ver por qué. Oye, va, espérate, creo que sí. Ajá. Entonces, habían definido perfectamente, o sea, si inserto el primer nodo, este tiene que ser de color negro. Si inserto un segundo nodo, ¿ok? Y digamos que este tiene un hijo. Bueno, exacto, sí está bien, está bien. Sí puede ser negro, puede ser tanto negro como rojo, ¿ok? Y ahora, acuérdense que esto tiene que ser un árbol de búsqueda binaria, entonces supongamos que aquí yo puse un número 5, ¿ok? Y aquí yo puse inicialmente un 7 y aquí un 3. Obviamente estoy haciendo un poquito de trampa acá porque los estoy insertando ordenados, ¿ok? Ahora, imaginemos que yo... Que yo inserto el... ¿Cuál puede ser uno? Ok, este es negro y aquí yo inserto ahora el 8. Ese 8 entonces tendría que ser obviamente negro, ¿verdad? Porque si este es negro y este tendría que ser negro también para poder pasar por dos nodos, porque este está pasando por dos nodos negros, empezando desde acá el camino, y tendría que pasar también por dos nodos negros, ¿no? Pero fíjense que si Sí. yo sigo insertando solo dos nodos negros, yo podría llegar al caso de la línea, esa que yo les expliqué, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la trampa del árbol rojo negro. Entonces, tú lo que vas a hacer cuando insertas un nodo es, primero, haces la búsqueda como habíamos dicho anteriormente. O sea, por ejemplo, insertamos el 3. Entonces me paro acá, ok, el 3 es menor que el 7, me pongo acá. Aquí es el 3. Y ahora, siempre que insertes un nodo, lo vas a insertar de color rojo. A menos que sea la raíz. Si es la raíz, primero insertas de color rojo y luego le cambias de color. ¿Ok? Ahora, supongamos ahora que yo... Pongamos ahora que... A ver... Yo inserto el nodo 4, por ejemplo. ¿Sí? Inserté el 4, pero ahora estoy violando una propiedad, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad? La propiedad roja, ¿no? Sí, no puede tener el mismo rojo. Exacto. Ahora, ¿qué quiero yo acá en este caso? Porque fíjense que hay que cuidar lo de la altura un poco, hay que cuidar las propiedades del árbol rojo-negro. Y entonces aquí podríamos tener varias posibilidades. Podríamos pintar el 3 de negro, podríamos pintar el 4 de negro también, ¿no? Exacto. Pero lo que se hace es lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que aquí hay un subárbol, ¿ok? Es decir, hay un subárbol con un poco de valores, ¿verdad? Es un subárbol también rojo-negro. Y aquí hay valores, por ejemplo, -1, -2, bla, bla, hay un orden ahí. Pero todos son menores que el 3, obviamente, ¿no? Y de este lado va a haber también un subárbol, por ejemplo. Bueno, no, aquí en este caso no habría un subárbol, exacto. Ok.
Entonces, supongamos que el 3 ya tenía un subárbol del lado izquierdo y ahora yo inserté el 4. ¿Qué puedo hacer yo acá? Yo puedo hacer lo siguiente. Aquí se introduce el concepto de rotaciones. ¿Qué es una rotación? Por ejemplo, si tú te paras en este nodo que está acá, tú puedes rotar el 4 a esta posición de una manera, digamos, inteligente y cambiar ciertos colores para que la propiedad se siga cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Una rotación, ¿cómo luciría? El 4 yo lo quisiera pasar para acá. ¿Ve? ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, el 4 lo pongo acá. Este nodo lo borro aquí. Y aquí pongo uno intermedio que es el 3, cuyo hijo izquierdo es el subárbol que ya tenía. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. Y lo otro que yo tengo que hacer es, ok, el 3, perdón, que aquí pinté de negro, pero que cambié de color aquí es una ladilla. El 3 lo tenía rojo y el 4 también era rojo. Ahora, fíjense que del lado derecho del 4 yo no tengo ningunos nodos, ¿verdad? Pero yo tengo que seguir conservando las propiedades de que, por ejemplo, si el 7 hubiese tenido un subárbol acá, ¿verdad? Fíjense que la distancia, vamos a decir que aquí hay unas raíces, unas hojas, perdón. La distancia de las hojas, digamos que es D, ¿verdad? Y la distancia de estas hojas que están acá también es D, porque es una propiedad del árbol rojo-negro, ¿no? O sea, la distancia desde el 7 a cualquier hoja tiene que ser la misma, la distancia negra se llama eso, es la cantidad de enojo negro por la que tú pasas. ¿Sí? Ahora, exacto, en este caso, tengo estos dos nodos que son rojos. Fíjense que si yo pinto alguno de ellos dos de negro, ¿qué va a pasar? La distancia ahora sería menor. Mayor, ¿no? Mayor. Sería 1. Si lo pones de negro, exacto. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo pinto primero el nodo, este nodo, lo pinto de negro, ¿ok? Y ahora yo hago una rotación a la izquierda en el 7, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la rotación perdón, una rotación hacia la derecha? Entonces, esto me va a bajar el 7 para acá, el 4 lo va a poner acá y el 3 lo va a subir también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el árbol? Me va a quedar un 4 acá, un 3 acá, que este es rojo, el 7 acá, y luego, primera cosa, voy a buscar un segundito, para no pelarme aquí. Exacto. Ujú. Exacto. Ajá, ok. Y ok. Entonces, fíjense, si aquí este 3 hubiese tenido un subárbol aquí a la derecha, ¿cómo yo haría esa rotación? Pues yo puedo poner el 7 acá, el 3 aquí, el 3 sigue teniendo este subárbol que tenía anteriormente, ¿ok? Y el subárbol derecho del 3 pasaría a ser el subárbol izquierdo del 7. Y el subárbol que este tenía como derecho sigue siendo el subárbol derecho de esto. Ahora, hay que demostrar que con este tipo de rotaciones uno sigue manteniendo las propiedades. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas de las que los voy a intentar convencer hoy. Un segundo que se me hace. Entonces, el concepto de la rotación es importante porque son las que nos van a permitir seguir manteniendo que la distancia siga siendo D. Ah, por cierto, aquí me faltó algo. Exacto. Cuando haces esta rotación, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. El 4 lo vas a pintar, lo sigues pintando de negro, el 3 sigue siendo rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá?
que estas raíces, ¿qué distancia tienen ahora? Siguen teniendo distancia D, ¿verdad? Sí, D. Y ahora, el 7, que lo pasé para acá, ahora lo pinto de rojo. ¿Qué va a pasar entonces? Que si esto tenía un subárbol, si este es un subárbol, ¿verdad? Estas raíces que estaban acá, ¿qué distancia tienen del 3? De -1, ¿verdad? Y ahora, del 4, que es un nodo negro, ya tendría 1, paso a un nodo rojo, que es el 7, y luego paso a este subárbol. Entonces, cada una de estas hojas va a seguir teniendo una distancia de D. ¿Sí? Y cada una de las hojas de este subárbol que está acá, pues inicialmente, como el 7 era negro, desde el 7 a ellas había una distancia de D, pero ahora el 7 lo pinté de rojo, ¿sí? Pero ahora el 4 es en realidad la raíz. Esto significa que la distancia desde el 4 hasta las hojas también es distancia D. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Me perdí, me perdí. Ok. Ok, vamos a empezar vamos a empezar desde acá. Déjame quitar este poco de flecha. Vamos a ver. Fíjate. Voy a empezar primero con la distancia. Dijimos que la distancia desde la raíz a las hojas es la distancia negra, ¿no? La cantidad de nodo negro por la que tú pasas desde la raíz hasta las hojas es la misma, ¿verdad? Tanto para las hojas del subárbol izquierdo como para las hojas del subárbol derecho, ¿sí? Entonces, supongamos que esa distancia es D. Entonces, esta hoja tiene distancia D, esta hoja tiene distancia D, esta hoja tiene distancia D y esta hoja tiene distancia D. Todas estas hojas de este subarbolito, ¿sí? Ahora, acuérdate que el 4 no estaba acá, el 4 era o sea, era un hijo derecho del 3, ¿sí? Y él tenía este subárbol aquí izquierdo. O sea, esto en realidad estaba conectado así. Pero lo que hice una rotación a la izquierda, que significa que si la rotación a la izquierda se hace aquí, el hijo derecho pasa a ser ahora la raíz, ¿verdad? Que es lo que pasa a ser acá. Aquí está el 4 ahora. Y el subárbol izquierdo del 4 pasa a ser el subárbol derecho del 3, que es esto que hicimos acá. ¿Ok? El subárbol, si este 4, por ejemplo, tenía un subárbol acá, pues se pasa a ser aquí. ¿Ok? Vamos bien con esa primera rotación. Esa es una rotación hacia la izquierda parados en el 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gente, ¿vamos bien? Necesito Sí, feedback. sí. Ok, ok. Ahora, parado en el 7, ¿verdad? Yo hago una rotación hacia la derecha. Hago una rotación hacia la derecha y ahora el árbol me queda como esto que está aquí abajo. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué pasa si el 7, ¿verdad? Si el 7 hubiese seguido siendo negro. Ok, vamos a pararnos primero en el subárbol izquierdo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el subárbol que es izquierdo de 3? Todas las hojas que estaban acá tenían una distancia de inicialmente, ¿verdad? Y después de estas dos rotaciones, fíjense que el 7 desapareció de ser negro, ¿verdad? Pero ahora está el 4, entonces la distancia se mantiene, es la misma distancia D, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ok, ¿y qué pasa si yo el 7 lo dejo como un nodo negro? Y, ajá, ¿qué pasa con las distancias de los subárboles que están por debajo del 7? Sería D+1, ¿no? Exacto, sería de +1. Entonces, por eso, yo el 7 lo pinto de rojo también. Porque al pintarlo de rojo, yo le regreso la propiedad de distancia negra a ambos subárboles del 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero allí
no tendríamos que ver después cómo están configurados los colores en los subárboles del 7. A ver. Claro. Para esto, eso es importante lo que tú dijiste. Hay que ver qué es lo que tienes que ver. Inicialmente el árbol era el siguiente. Aquí tenías un 7, ¿verdad? Aquí tenías un 3, aquí tenías un 4, ¿verdad? Ok. Y aquí tú tienes, digamos, ahí concha, pinté todo rojo. Segundo. Aquí tienes un 7, aquí teníamos el 3, aquí teníamos el 4, ¿verdad? Y aquí tenemos algo, una cajita, ¿verdad? Vamos a suponer, primero, vamos a suponer que hay un nodo cualquiera, que hay el 10. ¿Ok? Ok. Para yo hacer esta rotación y que esto siga siendo válido, ¿qué tiene que pasar? Que el 10, ¿verdad? Tiene que ser un nodo negro, ¿no? Porque si no, después, cuando yo pinte el nodo 7 de rojo, voy a tener el 7 como rojo y luego voy a tener el problema aquí abajo, ¿no? En esta raíz, que es donde está el 10. Aquí está el 10. ¿Sí? Entonces, definición, este es el papá del nodo 4, este es el abuelo del nodo 7 y este es el tío del nodo 4. ¿Sí? Entonces, para hacer estas rotaciones, una a la izquierda y otra a la derecha, tenemos que tomar en consideración el tío del nodo que yo estoy considerando, que yo estoy insertando en el momento o lo que sea. ¿Ok? Entonces, cuando haces una inserción en un árbol rojo-negro, tienes que tomar muchos casos en cuenta y para allá es donde vamos ahorita. ¿Sí? Solo quería primero introducir un poco lo que es una rotación y por qué cuando tú haces una rotación, la distancia se mantiene. ¿Ok? La propiedad de la distancia negra. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, vamos a presentar varios casos, que en realidad son 6 casos. Por cierto, paréntesis acá. Para la implementación, no les estoy pidiendo que implementen el remove de un árbol rojo-negro porque es bastante complicado. Entonces, lo que les estoy pidiendo para el ejercicio que les mandé de tarea es tener un árbol rojo-negro donde puedan insertar. Eso es todo. ¿Ok? Porque es bastante complicado y yo lo sé. Ok, entonces vamos para allá. Vamos a ir caso por caso. Son bastantes, son 6. ¿Dónde está el artículo? Para no perderme tanto y ir con el artículo. Ok, como les dije, siempre que insertemos un nodo, lo vamos a insertar de color rojo. ¿Ok? Entonces, vámonos para allá. Supongamos que tenemos un árbol aquí, ¿verdad? Tenemos un árbol, esta es la raíz, ¿verdad? Y yo vengo, digo, inserta X. Y yo me voy para abajo en el árbol, insertando X, llegué hasta acá, ¿verdad? Llegué uno acá, que va a ser el papá de X, y supongamos que X me queda de este lado. ¿Ok? Y como les dije, X lo voy a insertar de color rojo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el papá de X es un nodo negro? Nada. No pasa nada, no viola ninguna propiedad. Fíjense que las 4 propiedades son, la raíz es negra, bueno, si la raíz era negra antes, sigue siendo negra. Es una invariante. La propiedad roja, si el árbol era un árbol rojo-negro antes, ahora cuando inserte el X, sigue siendo un árbol rojo-negro, porque estamos diciendo que papá es negro. ¿Sí? La propiedad negra se mantiene porque la distancia a X es la misma distancia a... O sea, fíjense que este era una hoja antes, ¿verdad? El papá de X era una hoja antes. Y él tenía una distancia de, ¿verdad? Por ejemplo. Claro.
sea, no necesariamente él es una hoja, él podría tener también un hijo izquierdo, digamos, pero entonces ese hijo izquierdo tendría que también ser rojo para que la distancia, a ver, claro, si la distancia aquí es mayor, un momento. No, no necesariamente tendría que ser. O sea, esto podría tener un subárbol, ¿no? Ujú. Claro, pero entonces si eso es un subárbol y esto era un árbol rojo-negro antes, entonces aquí yo también a la derecha tendría que o haber tenido un subárbol o este subárbol está compuesto por un solo nodo que es un nodo rojo, ¿no? Ahí sí. Exacto. Entonces, la propiedad entonces de distancia negra se mantiene porque mi distancia a X era la distancia que yo tenía a este nodo antes y esa pasa por la misma cantidad de nodos negros que pasan hacia el subárbol izquierdo, entonces por lo que acabamos de decir. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad? Creo que no me falta ninguna. Todas se cumplen, no hay la propiedad de los dos rojos, bla, bla. Entonces, cuando yo inserto un nodo y su papá es negro, ahí paro el algoritmo, ¿no? Entonces, yo tengo un problema, es cuando el papá del nodo que yo estoy insertando, entonces es rojo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, Sí. fíjense algo que está aquí muy interesante. Fíjense que, imaginemos que, este es el papá, que ahora el papá, o sea, el caso interesante es cuando el papá del nodo que estoy insertando es un nodo rojo, ¿verdad? Ahora, ok, como le dije anteriormente, el tío de un nodo es importante, ¿ok? Ahora, supongamos que acá tenemos el papá de este nodo, es este que está acá. Bueno, no, en realidad es, vamos a suponer que este camino era por aquí en realidad. Y aquí tienes el papá del papá de X, y aquí tienes el tío de X, ¿verdad? Ahora, supongamos que, ¿qué pasa si, ok, el papá de X ya sabemos que es rojo, X es rojo porque lo acabamos de insertar, y ahora el tío es rojo. Este es el segundo caso, ya pasamos por el caso 1, que es que el papá de X es negro, ¿no? Que este es el caso fácil. Caso 2, el papá de X es rojo, y el tío también. También. Ok. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Bueno, aquí es donde entran las rotaciones, ¿no? Puede que sí o puede que no. Mm, el- Fíjense en el siguiente truquito. Yo lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es pintar el abuelo de rojo, ¿no? Y pintar estos dos de negro. Fíjense que todos los caminos que llegaban hasta acá, ¿verdad? Las distancias pasando por el papá de X y por el tío de X, entonces al pasar al tío y al papá, no sumaban nada, ¿no? Pero otra forma de hacer lo mismo, es pintas el abuelo de rojo y pintas al papá y el tío de negro. ¿Sí? Entonces la distancia del subárbol que está acá se mantiene, la distancia del subárbol que está acá también se mantiene, porque ahora estás pasando por uno rojo y después uno negro, en lugar de uno negro y después uno rojo. ¿Sí? Sí, sí, en principio sí. Exacto. Entonces las propiedades de distancia se van a mantener. ¿Cuál sería el problema en este caso? ¿Qué pasa cuando yo pinto el abuelo de rojo, no? Que el bisabuelo también sea rojo. Exacto. Entonces, fíjense que en el caso del papá no va a tener problemas porque las distancias se van a mantener y un nodo negro no te causa un problema de un doble rojo. O sea, de que él y alguno de los hijos sea rojo, ¿no? Lo mismo pasa aquí. ¿Sí? Ahora, lo que puede causar problemas es aquí arriba. Ahora, ¿qué hago yo? Llamo a la misma función que llamé aquí, con la inserción, pero aquí arriba.
y chequeo si se está violando alguna propiedad. Y vuelvo a evaluar los casos. ¿Ok? Entonces me voy recursivo hacia arriba, hacia la raíz. ¿Sí? Entonces fíjense que hacer esto que yo estoy haciendo acá toma tiempo constante, porque simplemente es agarrar una clase, cambias el color digamos, del papá, del tío, y listo. O sea, no es algo que te tome más tiempo. Lo que sí toma tiempo es irse para arriba en el árbol. Pero acuérdense que el árbol tiene ¿qué altura? Log n, ¿no? Bueno, es un hecho que tienen que probar en la teoría, pero yo les dije, un árbol rojo negro siempre tiene altura logarítmica, entonces si te vas para acá, si te vas hacia arriba y sigues aplicando lo mismo, el mismo análisis de casos, tú vas a ir hacia arriba a lo sumo log n veces, y entonces a lo último insertar un elemento en el árbol rojo negro te tomaría tiempo logarítmico, ¿no? Si cada uno de este análisis de casos te toma tiempo constante. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna pregunta? Si no, continúo. Vamos entonces ahora. eh, Exacto. Ahora, está el caso 3 que bueno, es un caso que se deriva del 2, ¿ok? Que es, ¿qué pasa si yo me voy para arriba, me voy para arriba, me voy para arriba, y voy pintando, y me está pasando el caso 2 muchas veces, me pasa caso 2 caso 2 caso 2 caso 2 caso 2, ¿verdad? Y a lo último termino en la raíz, y pinté la raíz de rojo. ¿Qué hago yo en ese caso? ¿Creo que ustedes que hago yo en ese caso? Pues pinto simplemente la raíz de negro, y lo que va a pasar es que todos los caminos que empiezan desde la raíz a cualquier hoja ya no tienen altura, digamos, h, sino que tienen altura h más 1. Perdón, ya no tienen distancia negra d, sino ahora tienen distancia d más 1. Y eso ocurre para cada uno de los nodos que sean descendientes de la raíz, ¿no? De cada hoja que sea descendiente de la raíz. ¿Sí? Y no viole ninguna propiedad, porque no viole ninguna propiedad en los subárboles. Y si pinto la raíz de negra, pues eso solo te trae algo positivo porque tienes menos nodos rojos, ¿no? Entonces no violamos propiedad de doble rojo, no violamos propiedad de distancia, ni nada. ¿Fino? Entonces, ese es el caso 3, raíz roja. Simplemente pinto la raíz de negro y la consecuencia de eso es que la distancia desde la raíz a cualquier hoja ya no es la distancia anterior, sino es una más. ¿Ok? Avísenme si no entienden o si vamos bien, porque no tengo ningún feedback de nadie, no veo ni mensajito. No, esta parte fue clara, me quedé pegado Ok. porque de alguna manera estaba pensando en que la distancia se tenía que mantener. No, en algún punto esa distancia va a ir creciendo porque, claro, en algún punto vas a tener muchos nodos rojos en el árbol, digamos, y en algún punto ellos chocan y tú tienes que convertirlos en negros, entonces el convertirlos en negro te aumenta esa distancia, ¿no? Ok, entonces bueno, nos faltan, a ver, ¿cuántos casos? El caso 4, el 5 y el 6. Exacto, insertas un nodo y el papá es rojo y aparte es la raíz. Es decir, como dijimos, bueno, esto ya no ocurre, que es lo que está aquí, sino que insertaste un nodo acá, ¿verdad? Este nodo es rojo. Eh, el papá es rojo y es la raíz, por esto no.
Ujú. Ujú. Un segundo. Ah, creo que esto es por el caso de... Ok, ya entendí. Esto es que, fíjense que acá cuando nos vamos hacia arriba, ¿no? Con el caso 2 nos vamos 2 niveles hacia arriba, ¿verdad? Y para el análisis de caso puede que caigas en un nodo, ¿verdad? Que no tenga vuelo. ¿Cuál es ese nodo? Un hijo directo de la raíz, ¿verdad? Entonces, en ese caso caíste en este nodo que es rojo, exacto, y el papá es la raíz. Pero si la raíz era negra antes, pues no hago nada, ¿no? Si la raíz era negra antes, también era negra hasta ahora. Y si el nodo donde estoy parado actualmente es rojo, esto no violaría ninguna propiedad de doble rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Tiene sentido. Solo que no sé por qué lo colocan como un caso, porque bueno, al final lo que tienen que hacer es siempre pintar la raíz de negro y en el código y se olvidan de eso, ¿no? Sí, o sea, básicamente el caso 3 y el 4 es el mismo caso 2 pero llevado hasta el límite. Sí. Ah, ok. Es que también creo que lo que puede pasar es que por rotaciones. Puede pasar que por rotaciones tengas un. Ok, vamos a seguir con los casos, pero exacto. Si llegas a un nodo que es rojo y el papá resulta que es la raíz y aparte resulta que estaba pintado en algún momento de rojo por algún motivo, lo pintas simplemente de negro y lo que sucede es lo que les dije anteriormente. Que aumentas la distancia en 1, la distancia negra en 1 para cada una de las hojas. Ahora, vamos ahora sí con el caso que es el más interesante. Anteriormente habíamos analizado que X era rojo, ¿verdad? El papá era rojo y el tío era rojo, ¿no? Ahora, el caso interesante entonces ocurre cuando el tío es negro, ¿no? Bueno, esto acá, el tío, ajá, este es el abuelo, este es el tío de X, este es negro, y estamos diciendo que el papá de X es rojo, y aparte de X también es rojo, ¿no? Rojo, rojo, rojo. Ok, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Recuerden que esto, por ejemplo, podría tener un subárbol aquí a la izquierda, ¿no? Y fíjense que eh, aquí no necesariamente estamos cayendo o sea, X no necesariamente es una hoja. X es siempre, o sea, inicialmente cuando hacemos la búsqueda para insertar el nodo inicialmente, aquí abajo, X sí es una hoja. Pero si yo estoy aquí en la hoja y caigo en el caso 2, ahora yo salto, ¿verdad? Y caigo en el abuelo de X. Ahora, el abuelo de X podría tener un subárbol a la izquierda, ¿verdad? Y un subárbol a la derecha. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, este árbol podríamos estar acá y habíamos empezado la inserción desde aquí abajo, ¿verdad? Y fuimos subiendo, subiendo, subiendo y llegamos a este X que está aquí. Y llegamos al caso que les estoy diciendo, que es el caso 4, el caso 5, porque el 4 era el que les dije anteriormente. ¿Sí? Y el caso 5 es lo que estamos diciendo. Estoy parado en un nodo, ¿verdad? Que es rojo, su papá es rojo, pero su tío es negro. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Lo dijimos anteriormente en la clase, que fue cuando introdujimos rotaciones, ¿no? Fíjense que acá, ajá, este es mi tío, ¿verdad? Y el tío puede tener también unos subárboles acá y un subárbol acá, ¿ok? Ahora, ¿qué hago yo acá? Yo roto aquí, parado en este nodo hacia la izquierda, parado en el papá de X hacia la izquierda, y luego me paro acá y roto hacia la derecha, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la transición. Si yo estoy parado acá y roto hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo me va a quedar el árbol? O esa parte del árbol. Me va a quedar, el abuelo va a seguir siendo el abuelo, ¿verdad? O sea, este es el abuelo, digamos. El hijo izquierdo del abuelo
va ahora a ser, va a ser X, ¿ok? Va a ser X. X. Este era el que era el papá de X. Vamos a llamarlo P de X. ¿Ok? El subárbol izquierdo del papá de X sigue siendo el subárbol izquierdo del papá de X. ¿Sí? Y el subárbol derecho del papá de X, ¿quién va a ser? El que era el subárbol izquierdo de X. ¿Ok? Este vamos a llamarlo I de X. Este vamos a llamarlo D de X, de izquierdo y derecho. Entonces este es I de X y este, el subárbol derecho de X va a seguir, va a ser, perdón, D de X. ¿Ok? Derecho de X. Y el tío va a seguir siendo negro, ¿no? Y va a seguir teniendo sus dos subárboles. ¿Ok? Esa fue una primera rotación a la izquierda que hicimos. Y acuérdense que todavía me toca hacer una rotación hacia la derecha. Ahora, acuérdense que esto es un árbol de búsqueda binaria. Si yo hago esta rotación hacia la izquierda, ¿sigue siendo un árbol de búsqueda binaria? Sí, porque fíjense que todos los nodos que están en el subárbol izquierdo de X son menores que X, pero tienen que ser mayores que el papá, porque aquí esto es un árbol de búsqueda binaria, ¿no? Entonces, si ahora este subárbol que está aquí es el subárbol derecho del papá de X, se mantiene la propiedad, ¿sí? De árbol de búsqueda binario. O sea, todos los nodos que están acá tienen una llave mayor o igual al del papá de X. ¿Se entiende? Ok. Ok, entonces sigue siendo un árbol de búsqueda binario porque acuérdense que el árbol rojo-negro tiene que ser siempre un árbol de búsqueda binario. Ok, y ahora yo me paro en el abuelo de X y roto hacia la derecha. Entonces de aquí, esto se transforma en lo siguiente. Vamos a tener a X ahora como la raíz de este subárbol que estamos considerando. ¿Cómo se llama? El hijo izquierdo de X va a seguir siendo el papá de X, el que era inicialmente el papá de X. Aquí vamos a seguir teniendo ese subárbol izquierdo del papá de X, ¿verdad? Izquierdo del papá de X. Aquí vamos a seguir teniendo el que era izquierdo original de X, ¿sí? Y del lado derecho de X, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el que era anteriormente el abuelo de X, ¿ok? Y este va a tener, o sea, fíjense que el que era antes hijo izquierdo de X era del abuelo de X, ¿verdad? Era X. Pero ahora esto lo rotamos en este sentido. X pasa a ser el papá de este señor y entonces el hijo derecho de este señor sigue siendo el mismo, es decir, vamos a seguir teniendo este subarbolito que estaba acá, del lado derecho del abuelo de X, y del lado izquierdo vamos a colocar D de X. No se ve. D de X. ¿Sí? Y falta por hacer una cosa. ¿Qué era? Repintar, ¿no? ¿No? Sí, bueno. Tenemos dos rojos seguidos. Exacto. Ajá, ¿cómo tengo que repintar yo acá? Sería P de X, ¿no? A ver. Segundo que me perdí yo. A ver. Este no aporta nada a su distancia. Lo que haya sido X tampoco aporta nada a su distancia. Hago esta rotación. Segundo. Ujú, ujú, ujú. Ujú. Segundito. Ujú. Exacto, lo que tienen que hacer acá entonces es, este señor que está acá, lo pintan de rojo,
Y este señor que está acá, que era X, lo pintan de negro. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Segundito. A ver, la distancia de x se tiene que mantener a como estaba antes. Que fíjense que la distancia de x, el paso, o sea, si nos paramos a lo que era antes, ¿verdad? Aquí, arriba. Coño, no sé cómo. Ajá. Si me paro a lo que estaba antes era, yo me paro acá, bajo hacia la izquierda, hay un nodo rojo, después hay otro nodo rojo que era x, y luego tienes aquí un subárbol, ¿no? Entonces, ni x ni este señor que está acá aportaban nada a la distancia negra a cualquier hoja que esté en este subárbol derecho de x, ¿no? El que aportaba era el abuelo, ¿sí? Entonces, si ahora t de x termina acá y el papá de él es rojo, ¿verdad? A mí me falta todavía agregarle el 1 que le agregaba de distancia el abuelo de x. Esto se logra pintando a x de negro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, ahora sí. Y lo mismo pasa con esta parte derecha, que el 1 que antes le daba el abuelo de x, como lo pinté de rojo, le hice un restore, o sea, lo recuperé pintando x de negro. Entonces la distancia, la propiedad de la distancia se sigue manteniendo bien. ¿Sí? Es como que devolví los colores a la configuración inicial, aunque moví las llaves. Exacto, sí. Y o sea, aquí ocurren varias cosas. Uno, que sigues manteniendo las propiedades de distancia negra a cada uno de los subárboles de x, inicialmente de x, que eran este y de x, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense que al hacer estas dos rotaciones, el subárbol izquierdo de x terminó acá, pero no le estoy agregando ninguna distancia, porque lo que antes era el abuelo de x, que todos los caminos hacia este subárbol pasaban por ese abuelo, ahora x es el que toma ese lugar, entonces la distancia se mantiene, ¿no? Entonces todo bien por ahí. ¿Ok? Sí. Cool. Se sigue manteniendo lo de árbol de búsqueda binaria, porque todas las llaves que estaban en el subárbol derecho de x terminan acá, y ellas son menores que lo que era el abuelo de x, que es este señor que está acá. ¿Sí? Entonces, eso termina al lado izquierdo, se mantiene la propiedad del árbol de búsqueda binaria. Y lo mismo sucede para lo del papá de x, y todo este análisis lo pueden realizar también para ese nodo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, 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 ya. Ok. ¿Hay alguna pregunta? No veo a nadie en el chat. Entonces, esos eran los 6 casos. Este se llama el caso, o sea, el caso 5 era simplemente hacer la rotación hacia la izquierda, luego te queda este caso que está acá, ¿ok? Y luego tienes que hacer una rotación a la derecha como se los describí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos analizando esto para un tío que está, digamos que el papá de X inicialmente, que es este que está. El papá de X, yo estoy parado acá, ¿no? Este es X. El papá de X es el hijo izquierdo del abuelo de X, ¿no? Entonces tú tienes que realizar el mismo tipo de casos para cuando el papá de X es el hijo derecho. Es simétrico. Solo que tienes que cuidar cada uno de los casos. Entonces, eso es lo que van a encontrar en este link que yo les coloqué aquí. Quiero presentar otra cosa. ¿Cuál es el link? Este link que está acá, que es el que yo les mandé, es uno de los links que yo les puse en el Excel, es tal cual el pseudocódigo que es de lo que tienen que hacer. Simplemente tú te inicias con X de color rojo. Si no es la raíz, pues no caes en este while y simplemente coloreas la raíz al final de negro, ¿no? Pero si no es la raíz y el papá es de color rojo, entonces tengo un problema porque tengo el X y el papá es de color rojo. Era lo que acabamos de analizar. Y entonces aquí tú empiezas a hacer análisis de casos. Si el papá de X es el hijo izquierdo, es decir, el papá de X es
o sea, es el izquierdo del papá del papá, o sea, el izquierdo del abuelo. El Entonces abuelo. hago el análisis de caso. Me paro en el tío, Y es el tío. ¿Quién es el tío? Si el papá de X es el hijo izquierdo del abuelo, entonces el tío es el hijo derecho del abuelo. Fíjense que este es el right del parent, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí yo empiezo con el análisis de caso. Ok, ¿el tío de X es rojo? Sí, si es rojo, es el primer caso que analizamos, que es el facilito, ¿no? Que es que haces, bueno, el papá de X lo pinto de negro, el tío lo pinto de negro, y el abuelo de X lo pinto de color rojo, y ahora continúo, o sea, ahora X se lo asigno al abuelo. O sea, ahora X es el abuelo y sigo hacia arriba en el árbol. Y si no, bueno, está el otro análisis de caso que hicimos. A veces tienes que rotar a la izquierda y luego hacer el pintado con una rotación a la derecha al final. Y lo mismo, o sea, aquí, como le dice el pseudocódigo, tienes que repetir el if, pero cambiando right y left. ¿Ok? Entonces, bueno, conclusión. Un árbol rojo-negro, primero que nada, es un árbol de búsqueda binaria, ¿no? Es un árbol de búsqueda binaria que tiene ciertas propiedades, tiene dos tipos de nodos. Algunos nodos son rojos, otros son negros, y tiene 4 propiedades. La propiedad negra, la propiedad roja, la propiedad de la raíz y la propiedad de la distancia. ¿Qué es la propiedad de la distancia? Que la cantidad de nodos negros por las que tú pasas desde la raíz hasta alguna hoja, es la misma para todas las hojas. ¿Ok? Entonces, esa propiedad se tiene que mantener, es un invariante que se mantiene durante, o sea, para hacer un árbol rojo negro tiene que cumplir esa propiedad. Y mediante los cambios que hicimos, las propiedades se mantienen, es decir, es un invariante. Esa propiedad te asegura que la altura del árbol rojo negro, espero que lo vean en la teoría, se mantenga de altura logarítmica. ¿Okay? Entonces, por eso, insertar, que es simplemente hacer el insertado de un árbol de búsqueda binaria tal cual, acuérdense que inicialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Buscas como si fuera un árbol de búsqueda binaria, donde tienes que insertar el nodo y luego empiezas con el análisis de caso y te vas hacia arriba en el árbol. Entonces, insertar te toma tiempo logarítmico porque primero buscas dónde tienes que meter ese nodo y segundo, te vas hacia arriba en el árbol haciendo el análisis de casos. ¿Y cuántas veces te vas hacia arriba? Pues tantas veces como la altura sea del árbol, ¿no? Que es logarítmico en el número de nodos. Y bueno, eso es todo. Acuérdense que el ejercicio es simplemente implementar la inserción y un árbol rojo-negro. Y obviamente la parte de búsqueda, que la parte de búsqueda es simplemente la parte, lo que expliqué yo anteriormente de un árbol de búsqueda binaria, que te vas para la izquierda, te vas para la derecha buscando la llave. Y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta? Sé que habrán algunas, capaz, están un poco confundidos, sé que es un tema bastante denso, por eso les coloqué muchísimos links. Está simplemente la introducción, o sea, Geeks for Geeks tiene unas definiciones que a mí no me gustaban, pero está bueno para tener alguna idea inicialmente. ¿Cuál es la definición que no me gusta? Ellos definen algunos nodos como nodos doble negros, y ellos dicen que cada nodo, o sea, las hojas son nulas. Mi definición de hojas no era nulas, entonces el link de Geeks for Geeks está bueno como para repasar un poco, pero yo les recomiendo bastante esta de Michigan, que aparte tiene unos buenos ejemplos. Vamos a ver si... Fíjense, esta es la página, y aquí ustedes, por ejemplo, aquí tienes un árbol, que tienes un árbol básico, rojo-negro, y exacto, aquí, bueno, insertan centinelas, que son los nulos, pero obviando esta parte, ellos tienen acá abajo, exacto, este es un ejemplo, se van a este link que está aquí abajo, este link que está aquí, ¿no? Lo abren y entonces tienes un análisis de casos. Entonces aquí ellos insertaron el nodo 4, fíjense que el nodo 4 se insertó acá, y luego dicen, ok, ¿cuál es el nodo X? ¿Cuál es el tío de X? Entonces ellos le empiezan a cambiar los colores, empiezan a hacer el análisis de casos. Aquí dice, bueno, aquí roto a la izquierda, por ejemplo, aquí rotas a la izquierda. Y también te dice en qué caso caes, que bueno, obviamente no es la misma numeración que yo les puse porque esta es otra página, pero te dice aquí, bueno, aquí tenemos el caso 1 porque el tío de X también es rojo. Aquí caes en el caso 2 porque el tío de X es negro
y haces las rotaciones. Entonces, esos son ejemplitos que también pueden ver para que no tengan que ver la clase completa de nuevo. ¿Sí? Y bueno, ya saben, la tarea tienen una semana para hacerla. Sé que es un tema bastante denso, también es difícil de explicar, pero espero que haya quedado por lo menos la idea y de qué es lo necesario para implementar esto. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Y bueno, Bueno, nos vemos. cuídense pues y espero que les vaya bien. El contest, sí, bueno, el lunes lo voy a organizar entre mañana y pasado. Van a tener la invitación el lunes. De todas maneras, les pregunto para saber que todo esté bien configurado. Y bueno, éxito con la implementación del árbol rojonero, que creo que es Profesor, la más dificilita. Ujú. una duda, pero ya no tiene nada que ver con la clase, nada por el estilo. Sí. ¿El trimestre que viene planea dar alguna otra materia? Yo creo que no, pero capaz en el de arriba sí. Ok, perfecto. Vale. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado la clase. A mí siempre me gusta dar clasecitas, aunque bueno, el laboratorio no es lo mismo que la teoría, pero uno por lo menos se divierte. No sé, ¿qué tal les pareció? Me gustaría escuchar un poco de feedback de ustedes si quieren, o No, en bueno, estuvo general. chévere. Es bueno ver cómo la cantidad astronómica de teoría la puedes poner en práctica en el laboratorio y cómo todo se va Sí, conectando. sí, la verdad es que está difícil resumir en tan pocas horas la parte de la teoría, ¿no? Y sobre todo porque si yo les doy una clase de 3 horas, después de la primera hora y media ya olvídense que les va a quedar algo después, porque es contenido denso, pues entonces es una cosa que tienes que ponerte a leer, a practicar. Pero en general, el laboratorio me pareció muy chévere, Fino, sin problema gracias, alguno. Así que, chévere. De todas maneras, si decido dar clases, les estaré avisando, pero por ahora yo no he avisado que daría clases, entonces les estaré avisando. vale, muy bien. Un abrazo, pues, y subo la clase en lo que ya YouTube la procesa, ¿ok?